La palabra señal en español significa marca que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa, que permite diferenciarla de las demás. Marca que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa y diferenciarla de las demás. Algo que indica o nos permite deducir algo de lo que no se tiene conocimiento directo. Ejemplo, el hermano tal no vino al Shabbat. Eso es señal de que tuvo algún problema, ¿verdad? Esa es la otra definición. Son dos definiciones en una. La señal que nos da, que nos indica algo, ¿verdad? Lo cual ha sido muy usada por nuestro Padre Celestial en toda su palabra. La palabra señal en hebreo es ot, ot. En las letras latinas, ot. Significa bandera, monumento, piedra, un pilar, una evidencia que muestra algo, una maravilla, un prodigio y una señal. La palabra señal en hebreo es ot. Bandera, monumento, piedra, un pilar, un montón para señalar algo, una evidencia que muestra algo, una maravilla, un prodigio, una señal. Esas es las definiciones en español y en hebreo de lo que es señal o seña, pero más correctamente, de forma más completa, señal. Los tipos de señales en la palabra del Eterno, en la palabra de nuestro Padre Celestial, son variadas. Por ejemplo, la señal de la luna y el sol, que nos dice en Génesis 1:14 que fueron creados para los tiempos, o sea, los tiempos señalados para las festividades y para señalar los días y las noches, los meses, los años. La señal que puso el Eterno a Caín para que no lo mataran. La señal del pacto con Noé, que lo podemos ver con frecuencia cuando llueve en el cielo, el arco iris, ¿verdad? Este arco que está también en el trono del Todopoderoso. Y lo vemos, está ahí. Es una muestra fehaciente de que la palabra del Eterno es verdadera y de que Él hizo la creación y Él estableció los pactos con los seres humanos. La señal del pacto con Abraham, que fue el pacto que hizo con el padre del pueblo de Israel, Abraham, es una señal en la carne del hombre, que es la circuncisión. Sabemos que esa señal es la que nos indica que en el pacto que hizo nuestro Padre Celestial con Abraham, pues había dos temas incluidos, dos cosas que se pactaron. La primera, que Abraham sería padre de multitudes de naciones y con 75 años todavía no tenía hijos, ¿verdad? Y los segundos tema pactado es que la descendencia de Abraham heredaría la tierra prometida, la tierra de Canaán inicialmente, y que era donde estaba en ese momento Abraham. También vemos que una señal fue cuando Jacob, en su camino hacia los familiares de su padre y de su madre, pues se recostó en una piedra, tuvo un sueño, vio una escalera donde bajaban y subían ángeles, tuvo una revelación y esa piedra la ungió con aceite
y la puso como señal, acordando con nuestro Padre Celestial que si él lo cuidaba en el camino hacia la casa de los parientes, entre otras cosas, Isaac le daría el diezmo de todas las cosas que él ganara en su vida, ¿no? Esto es ejemplo de señales importante. La señal que el Eterno le dio a Moisés en Éxodo 3:12, vamos a Éxodo 3:12. Porque a veces hay cosas que le pasamos por arriba y no lo interiorizamos bien. Éxodo 3:12. Cuando el Eterno, cuando nuestro Padre Celestial llama a Moisés desde la zarza que estaba ardiendo y no se quemaba, él le dio la tarea de ir a Egipto a sacar a su pueblo de Egipto. Y Yahweh le dijo, y él respondió, o sea, Yahweh respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, me servirán sobre este monte. O sea, era una señal para el pueblo y fue una señal importante porque sabemos que posteriormente, pues, lo primero que hizo el Todopoderoso fue hablarle a todo el pueblo, dándole los 10 mandamientos. Entonces, fue una señal evidente, grande, grandiosa, con todo lo que ocurrió en ese momento, de que había sido el Señor, además de las 10 plagas, de la nube, de la nube por el día, de la columna de fuego, de la columna de nube, de abrir el mar rojo para que pasara el pueblo. Además de todo eso, pues lo llevaría a ese monte y sería una señal definitiva de que fue el Todopoderoso quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cosas como convertir una serpiente, la vara del Señor en serpiente, de Moisés en serpiente, todas las plagas que envió, todo eso eran señales de que nuestro Padre Celestial estaba exigiendo a Faraón que soltara al pueblo, que dejara libre al pueblo salir de Egipto, para que en primer lugar le hiciera fiesta en el desierto. Pero el objetivo final era su liberación, ¿verdad? Como sabemos. La sangre del cordero, que fue la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, la sangre en los postes y en el dintel de las casas de los israelitas, era también una señal, ¿verdad? Para el ángel de la muerte, que no iba a entrar en las casas de los israelitas por tener esa señal, no solo de los israelitas, sino de aquellos que también oyeron y le prestaron atención a lo que instruyó Moisés para que no la plaga que iba a causar el ángel, que fue en función de hacer, de darle muerte a los primogénitos de Egipto, tampoco les tocó a ellos, a todos los que hicieron esa señal, a todos los que comieron del cordero, mataron, sacrificaron un cordero y utilizaron la sangre para ponerla en los postes y en el dintel de las casas. Eso fue una señal evidente, ¿no? Una señal que constituyó la señal de salvación, un tipo de
o una profecía acerca de la señal del Cordero de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que posteriormente o casi 2000 años después, pues alrededor de 1500 años después, perdón, pues daría su sangre en sacrificio para abrirnos la puerta al camino de la salvación, liberándonos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Así que otra señal importantísima, y quiero hacer énfasis en esto, es la señal del Shabbat. Acompáñenme a Éxodo 31. Éxodo capítulo 31. A partir del versículo 12. Éxodo 31, a partir del versículo 12 al 17. Leo lo siguiente. Habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal. Porque es que señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, que los santifico. O sea, ¿de qué es la señal del Shabbat? De que Él santifica a su pueblo. O sea, entendiendo por esto que los que no estén realizando el Shabbat no tienen esta santificación. ¿Estamos aquí? O sea que vemos que el Shabbat es un mandamiento de los 10 mandamientos, el número 4, es una señal y es un pacto. Un mandamiento de entre los 10 mandamientos, el número 4, es una señal y un pacto. Seguimos leyendo. Versículo 14 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Sabemos que ahora no es una muerte física, pero sí entendemos que hay una especie de muerte espiritual al no cumplir este maravilloso mandamiento, importantísimo mandamiento que el Señor estableció desde la misma creación. Él dio el ejemplo. Dice: 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Lo repite. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Es un pacto en sí mismo el Shabbat. Señal, dice señal en el verso 17, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. O sea que, sin duda alguna, pues debemos entender, y para todos aquellos que no están guardando este día, que de la única manera que dice que Él santifica a su pueblo, es el único lugar donde yo veo que una señal, y es la señal del Shabbat, pues para aquellos que lo cumplamos, pues somos santificados, somos apartados, somos un pueblo especial si cumplimos con esta señal. Hay muchas señales en la palabra del Todopoderoso, y una de las más importantes es esta. Sin lugar a duda es esta. ¿Por qué también sabemos que esta señal
producirá otros importantes resultados o cosas en el pueblo de Elohim, en el pueblo de Dios, por lo que dice en Isaías 58. Vamos a Isaías 58. En Isaías 58, en su versículo 13, dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo o día de Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea, el día santo del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, de nuestro Padre Celestial, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, dice que debemos llamarlo delicia, santo, vuelve a repetir, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, sino las que están escritas en esta Biblia o lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, solo entonces, te deleitarás en Yahweh. Dice aquí, entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces, vuelvo a repetir el versículo 14, te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, lo cual evidentemente se parece al arrebatamiento. Eso es una señal en sí misma de que los que cumplan el Shabbat, como nuestro Padre Celestial lo indica, pues tendrán la posibilidad de ser levantados sobre las alturas. Y además dice, te daré comer la heredad de Jacob, tu padre. O sea, la heredad de Jacob sabemos que es la tierra prometida, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. O sea, es una señal sumamente importante que entendemos que tiene que ver no solo con el hecho de santificar a su pueblo, sino además de eso, está diciendo aquí nuestro Padre Celestial que una de los requisitos para levantar a su pueblo sobre las alturas es precisamente tener como un deleite, no solo como una ley, no una ley que se cumple de manera legalista, sino tener como un deleite este día maravilloso, este día santo, y que Él, por tal motivo, si nosotros lo tratamos como nos está diciendo nuestro Padre Celestial, deleitándonos en Él, preparándolo, haciéndolo como dice nuestro Señor y dedicándole ese día completo, no 2 días o 2 horas, perdón, que se van a la iglesia, o 3 horas, sino el día completo, desde el viernes al escurecer, que es cuando cambia el día en la Biblia, según la creación, los días de la creación, hasta el sábado al escurecer, pues entonces ahí tendremos un día completo de dedicación a nuestro Padre Celestial, a estudiar la palabra, a adorar, a tener comunión entre los hermanos, o sea, congregarnos y a compartir el pan y todas las cosas en ese día. Así que es una señal muy importante, evidentemente, esta del 7º día, que a partir de que Roma cambió este día, pues muchas denominaciones cristianas pues siguieron adoptando el domingo como un día para ir a la iglesia, no un día de reposo, no un día de reposo, sino un día, el día que van a la iglesia, porque no es que guarden el domingo completo,
sino solamente el tiempo que van a la iglesia. Nosotros guardamos el séptimo día, que es el sábado, el Shabbat, lo guardamos completo. No nos pertenece. Es de nuestro Padre Celestial, del Creador de los cielos y la tierra. Estamos aquí. Así que esas son algunas de las señales. Hay, entre ellas, hemos hablado de la circuncisión de la carne, que tampoco ha pasado, porque Pablo, y lo vamos a explicar más adelante, dijo que nada es la circuncisión o la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿por qué dijo que nada es la circuncisión? Porque muchos están circuncidados y fueron circuncidados al octavo día, especialmente entre la población judía o la población israelita en su momento, en su momento histórico, y no guardaron los mandamientos de Dios, no fueron observantes de nada, no tuvieron ninguna relación o se apartaron de la relación que pudo tener su familia en un momento determinado. Y entonces, al estar circuncidado y no cumplir los mandamientos y no es tener una relación viva, una relación correcta con nuestro Padre Celestial, pues entonces nada es la circuncisión. Sencillamente no sirve de nada. Pero cuando dice en Romanos 3:31, si vamos a Romanos 3:31, Romanos 3, versículo 1. Romanos 3, capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, cuyo nombre verdadero es Shaul, y la palabra apóstol sabemos que viene de la palabra Shaliach, que significa representante del pueblo de Israel ante las naciones. Entonces, en Romanos 3, versículo 1, dice la palabra: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Dice que de todas las ventajas que tiene el judío, ¿verdad? De las muchas ventajas, porque dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho en todas maneras. Pero de esas cosas muchas, de las muchas ventajas que tiene el judío y la circuncisión, dice que primero que todo se le fue confiada la palabra de Elohim. Así que la señal de la circuncisión, tanto el pacto con Abraham como la señal de la circuncisión, están vigentes. No han pasado. Es una mala interpretación lo que se ha hecho teológicamente de las palabras del apóstol Pablo. Y él lo que dijo que sí, en a grosso modo, porque no me voy a extender mucho en esto, de que realmente no era necesario para ingresar al nuevo pacto, ser partícipe del nuevo pacto que selló nuestro Señor, conocido como Jesucristo y que nosotros le llamamos Yahshua, no es requisito circuncidarse. O sea, en la circuncisión viene después cuando el corazón es circuncidado, ¿sí? Hay una circuncisión del corazón por cuanto todo lo que está mal en nuestra alma y en nuestro corazón va siendo eliminado, y el creyente pues siente la necesidad de estar en todos los pactos, de estar en los pactos que el Señor no ha quitado, porque no ha quitado ningún pacto. El antiguo pacto está integra, pues está en el nuevo pacto, ¿verdad? Con condiciones superiores. Pero esa es la verdad.
que después en otras enseñanzas vamos a explicarlo con más detalle. Sí, hay una necesidad de que nosotros siempre tengamos las señales presentes, las señales que nuestro Padre Celestial nos ha dado como parte de su pueblo, como parte de ese pueblo que recibirá las bendiciones que Él promete, especialmente la salvación y la vida eterna. Así que hay señales tales como no tener imágenes o escultura de algo. Son señales negativas. Esas son señales que están incluso en contra de la palabra del Todopoderoso, y es una ofensa absoluta a nuestro Padre Celestial, porque Él es un Dios celoso, un Elohim celoso, y entonces son señales negativas. También dice en Levítico 19:28 que no imprimir en la piel ningún tipo de señal, como los tatuajes. Claro está, no hay condenación para aquellos que se han tatuado y vengan a la palabra. En definitiva, hay un arrepentimiento que es un instrumento del cual siempre hemos tenido los creyentes, y que es un instrumento por el cual el Padre nos perdona y podemos seguir adelante, aún los que tienen tatuaje. Pero la instrucción es que no se hagan señales en la piel que el Señor nos creó. No nos creó con tatuaje. ¿Estamos? No nos creó con ninguna señal en la piel. Esa es una señal que está en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial. Si vamos a Ezequiel, si vamos a Mateo 1:23, Mateo 1:23, capítulo 1, versículo 23. Dice a partir de el versículo 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen, o una alma, una doncella, que traducido es, o sea, concebirá, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. De hecho, eso fue una señal gigantesca, una tremenda señal, que una mujer sin haber tenido una experiencia con ningún hombre, una virgen, pues haya tenido un hijo. Evidentemente, de manera pública, todo parecía indicar que era hijo de José, nuestro Señor Yeshua, pero evidentemente sabemos los creyentes, al creer lo que está escrito en la palabra del Eterno, que fue una cosa sobrenatural, de un milagro extraordinario realizado por nuestro Padre a través de su Espíritu, que cubrió a Miriam, conocida por María, y fue concebido nuestro Padre Celestial, o la palabra de nuestro Padre Celestial se hizo carne, como dice Juan 1:1 y 1:14. Así que dice: y llamará su nombre Immanuel. Es una frase. Emmanuel no es un nombre, como lo han traducido ahí en español. Es una frase hebrea. Immanuel, o sea, Él estará en medio nuestro. Él está con nosotros. ¿Estamos aquí? Aquí dice que traducido es Dios con nosotros. Así que fíjense qué clase de señal el Todopoderoso le dio a su pueblo cuando una virgen concibió y dio a luz. Es algo bien extraordinario, ¿verdad?
Si vamos a Ezequiel capítulo 9, en Ezequiel capítulo 9, vamos a ver señales que tienen que ver ya con los tiempos del fin. Y dice en Ezequiel capítulo 9, a partir del versículo 4, y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, de su ciudad santa. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y maten, no perdonen vuestro ojo ni tengan misericordia. Maten a viejos, jóvenes, vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Era una perversidad grande que había, una idolatría grande, y eran tiempos difíciles. Eran tiempos que el Señor estaba lidiando con un pueblo de dura cerviz, y entonces lo que quiero mostrar es que esta señal que se imprimió en la frente, que quizás era algo espiritual, pues posibilitaba que esos que la tuvieran no fueran tocados, no sobrevivieran a esta matanza, a este juicio que Dios llevó a su pueblo por todas las perversidades y las abominaciones que estaban cometiendo. Si vamos a Apocalipsis 7, libro de Revelaciones o conocido como Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7, versículo del 2 al 4. Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 2 al 4. Leemos lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Sabemos que esto es una profecía que aún no ha tenido cumplimiento. Y se tendrá cumplimiento en lo que conocemos como la gran tribulación, o en griego se conoce como el Apocalipsis. Y dice el número 3, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De las tribus de los hijos de Israel. Aquí no dice gentiles, aquí dice Israel. De las 12 tribus. Serán los 144,000 sellados. Ahora aquí dice, y debemos tener presente esto, que está prohibiendo el Señor no hacer daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado esos 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Después de lo cual, pues entonces vendría toda la tribulación, la gran tribulación sobre la tierra, ¿verdad? Es una señal. No sabemos concretamente qué tipo de señal. Probablemente sea el nombre de Yeshua, sea el nombre de nuestro Padre Celestial, y
tendremos que seguir estudiando el tema, porque sabemos que los escogidos estarán en la gran tribulación, como lo dice la palabra, pero no recibirán la ira del Todopoderoso. O sea, sí estarán en la gran tribulación. Ahí mismo en Apocalipsis 9, versículo del 1 al 4, dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen, como tienen los escorpiones, poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Yo realmente quisiera tener ese sello, ¿verdad? Hay una falsa teología, un falso concepto de que las personas no vamos a estar en la tierra, los escogidos, durante este periodo, y eso es completamente falso. O sea, Él nos va a guardar a los escogidos, pero sin duda alguna vamos a pasar aquí la gran tribulación, no recibiremos la ira. Eso es lo que está dicho por el apóstol Pablo, por el Shaliach Shaul, está dicho de que no recibiremos la ira de Dios, porque somos su pueblo, seremos su pueblo escogido, su pueblo que ha sido obediente, y no recibiremos eso. En Apocalipsis 14, versículo 1, vemos ya cuál será realmente el sello que se pondrá a los 144,000, cuando dice: después miré, y he aquí el Cordero, Yeshua, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, el nombre de Yahweh o el nombre Yeshua, pues tiene el principio, las tres primeras letras de el Padre: Yahshua, Shua, salvación; Yahweh es salvación. Así que probablemente ese es el nombre, las cuatro letras hebreas, que sea el sello que pondrá el Todopoderoso en la frente de estos 144,000. En Mateo 24, 15 y 16, vamos a Mateo 24, 15 y 16, dice la palabra: por tanto, cuando vean en el lugar santo, o sea, en el lugar santo, o sea, consideramos a Jerusalén como la ciudad santa, el lugar santo de Dios en la tierra. Se dice que es en el templo. Nosotros consideramos que el templo va a ser hecho por Yeshua. No va a existir templo. En este momento sabemos que en el lugar del templo hay una mezquita, ¿verdad? Y que no creemos que esa mezquita va a ser quitada, por lo menos hasta tanto Yeshua no venga a la tierra. Dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. O sea, hay que ir a donde está el profeta Daniel
y ver cuál es la abominación desoladora que él habló, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿verdad? Dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por causa de quién? Los días de la gran tribulación. Si leemos el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, o sea, los días de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, los días de la tribulación, que pueden ser meses, se plantea que quizás sean 3 años y medio, pues serán acortados. ¿Por causa de quién? De los escogidos. Y en el versículo 29, sabemos que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces, dice, entonces será cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus, todos los pueblos de la tierra, especialmente aquellos que no cumplieron y que no buscaron una relación verdadera con el Todopoderoso a través de nuestro Señor Yeshua. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fíjense que dice que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, Yeshua aparecerá en el cielo después de la tribulación, no como han hecho creer algunas teologías que dice que vendrá y se llevará a la iglesia y entonces la iglesia no pasará por la gran tribulación. No es lo que dice aquí, ¿verdad? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo hasta el otro. O sea, aquellos días de la gran tribulación serán acortados y también, pues después dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues entonces aparecerá la señal de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, y será cuando a voz de trompeta, de una gran trompeta, porque será en la fiesta de las trompetas, pues levantará o arrebatará a los escogidos de toda la tierra. ¿Estamos aquí? Eso está claro y está completamente, y es completamente contrario a lo que la teología dice de que los escogidos no pasarán la gran tribulación. Es falso, absolutamente falso. Y lo hemos comprobado por la palabra escrita de Dios. Así que hay señales. Vamos a Lucas. Aquí mismo en Lucas, capítulo 21. Dice, Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26, versículo 25 y 26, y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Esos eclipses de luna roja, ¿verdad? De la luna roja, esos movimientos raros del sol y los propios movimientos del mar, los tsunamis y todos los desastres que están habiendo de una manera multiplicada en estos últimos tiempos son señales, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo ya.
son señales de desastres naturales, excesos de temblores de tierra, muchos terremotos de diversa intensidad, muchos volcanes, ¿verdad? Muchas cosas, huracanes, muchas cosas que están sucediendo, muchas señales en el cielo de diferentes tipos que están ocurriendo en diferentes partes del mundo, y son señales que realmente debemos estar observando, debemos estar mirando. Son señales de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y muchas personas no están realmente cumpliendo como el Señor manda para poder salir airoso de esa gran tribulación, pase lo que pase, y que podamos tener la seguridad se pueda tener la seguridad en el corazón de que aún en medio de las dificultades más grandes, nuestro Padre Celestial nos tendrá en su mano. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, o sea, sabemos que la abominación desoladora, que puede ser un ídolo que ponen en Jerusalén, o también dice que serán los ejércitos de los países que irán contra Jerusalén una vez más. Una vez más. Vamos nuevamente, vamos antes al libro de Lucas. Lucas 21. Lucas 21, 20 dice: pero cuando vean en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabrán entonces que su destrucción ha llegado. O sea, Jerusalén una vez más va a ser destruida o semidestruida. Entonces los que estén en Judea, manda el Señor que huyan a los montes, y los que en medio de ella estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entran en ella. O sea, el Señor está diciendo en otra parte que los que quieran a veces cuidar su vida estando dentro de su casa, pues probablemente la pierdan. Y los que pero serán resucitados los que de alguna manera mueran en el Señor. Pero aquellos que sigan la instrucción de que se huya al monte, a los campos, al bosque, a un lugar lejos de la persecución, probablemente vean en el cielo al Señor venir, puedan ser sostenidos como se sostuvo el Señor durante 40 años, ¿verdad? En un periodo que sabemos que será mucho más corto, a sus escogidos que hayan dejado todo y le hayan hecho caso a esta instrucción que dice: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, veas la abominación desoladora en la ciudad santa, la ciudad del gran rey, donde reinará Yahshua por 1000 años, el séptimo milenio, pues entonces huyan a los montes. Es una señal, es la última señal, probablemente, que el Señor va a dar para que se huya de lo peor. Dice en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. Perdónenme un momento. Vamos primero a Primera de Tesalonicenses y vamos a ver otra señal importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
versículo a partir del número 1, dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos, él estaba hablando con los tesalonicenses, el apóstol Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. O sea, porque ellos sabían los tiempos de Dios, las festividades, las cosas que vendrían proféticamente. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, Él vendrá de sorpresa para aquellos que no estén velando. Ahí viene la señal. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tiniebla. O sea, nosotros tenemos las señales, creemos en eso, para que en aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque estaremos velando, tratando de cumplir correctamente los mandamientos del Todopoderoso, las instrucciones, teniendo una relación fluida, una relación como Él quiere que tengamos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, porque todos son hijos de luz e hijos del día. Claro, no estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, ¿verdad? Sino velemos y seamos sobrios. O sea, estemos claros siempre, hagamos todas las cosas con medida y siempre ocupándonos en buscar siempre la verdad y andar en ella. O sea, estas señales, mis amados hermanos, pues son muchísimas señales que están escritas, pero muchos que son creyentes no las están teniendo en cuenta. No las están teniendo en cuenta por determinadas doctrinas que le han enseñado cosas que son contrarias a lo que está escrito, y hemos incluso leído solamente una parte de las señales que están escritas en la palabra, que son las señales que nos van a indicar la verdad y los tiempos que ya son próximos, en los que ya estamos realmente, y en los que debemos de caminar con claridad. Hasta aquí es la enseñanza sobre las señales de Elohim, de nuestro Padre Celestial. Estamos a la disposición de todos los que vean este video y quieran preguntar algo o quieran indagar algo. Yo soy Víctor León. Mi teléfono es 786-317-4340. 786-317-4340. Y si quieren alguna pregunta, pues me mandan un mensaje a ese número. No me llamen. Muchas veces no cojo las llamadas que no conozco que son publicidad, etcétera. Y entonces, pero con un mensaje, ustedes me llaman, ustedes me escriben un mensaje y yo les contesto y yo los llamo. Así que hasta aquí la enseñanza.